5 y Ley de Contratación del Estado, arriba dice 1, entonces que vamos acá abajo, dice modificada por el decreto legislativo 1341 que se entregó en vigencia el 3/4 de 2017. Entonces, ¿qué nos dice acá la otra partecita? Dice, y su reglamento, con el 2, vemos acá, modificada con el decreto supremo 056-2017F, que entró en vigencia el 3/4 de 2017. No, siempre hay que tener en cuenta esto y irnos siempre al final para ver qué es lo que nos especifica, ¿no? Obtener el monto de facturación que acredite cada integración de consorcio, ¿no? Entonces, como la empresa D no tenía y no lo consideramos para evaluar, entonces, ¿qué diríamos acá entonces? Que de acuerdo, ¿no? Consorcio Limpio tiene 3 empresas calificadas, una cuarta que es administrativa, que no lo tenemos por qué mencionar, y ir a la facturación, montos acreditados. ¿En qué sentido? La empresa A deberá presentar los 100.000 en facturas emitidas a entidades públicas o privadas, ¿no? Porque esa sería su experiencia, ¿no? La empresa B con 300.000, ¿no? Y la empresa C con 600.000. El consorcio limpio tendría un monto de facturación acreditada y de experiencia de 1.000.000, ¿no? Entonces sí llega. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa, por ejemplo? ¿Por qué consideró a una cuarta D? Porque le faltaba seguro. Ahí la base dice de que debe tener 4 integrantes del consorcio. Le faltaba, no encontró, consideró a uno, a pesar que él sabía, ¿no? Que no tenía ninguna experiencia de facturación en este tipo de servicios de material de limpieza, pero que lo necesita para poder ingresar y como postor. Pero las 3 empresas ya tenían el 1.000.000, ¿no? O sea, ya tenían el 100% para poder ingresar. ¿Entienden, no? Ahora, si las bases no establecen un porcentaje mínimo, es como les decía al principio, o sea, si no establecen un porcentaje mínimo, la de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio se acredita mayor experiencia, la experiencia del consorcio que calcula, ¿no? Los montos de aporte mayor interno. ¿Sí? ¿Qué significa acá esto? Que dice que si las bases no indican el monto mínimo, o sea, no dice que es 1.000.000 como monto mínimo de facturación acreditada, pues no es necesario, simplemente consorcia sus 4, 5, 3 empresas, 4 empresas que tengan el monto mínimo y puede estar integrando, ¿no? O ser parte de la licitación, ser parte de los montos ofertados de esta institución pública, ¿no? Por ejemplo, antes mencionaba la experiencia de consorcio sería 1.000.000 de soles, dice, ¿no? Pues acá está la explicación correspondiente, ¿no? Porcentaje mínimo establecido en la base, 1.000.000. No se establece en la base, dado los bases no establecen un procedimiento mínimo de presión, la suma de experiencia acreditada por las 3 empresas llegan al monto, o sea, no hay necesidad. Si las bases establecen un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, se debe seguir los pasos 3 y 4, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que todavía seguimos con este ejemplo y vamos a ver los pasos 3 y 4. Recuerde que las empresas pueden acreditar experiencia con bases a contrataciones que ejecutaron en forma individual o en consorcio, debiendo aplicarse el numeral 752 y 81 de la directiva, ¿no? Estamos en el paso 3. Agrandar un poquito. En el paso 3, ¿no? Dijimos que si un monto mayor, ¿no? Identificar al consorcio que acredite el mayor monto de la facturación de la siguiente acreditación del consorcio, o sea, identificamos, ¿no? Que de los 3, ¿quién tiene mayor monto? Nos vamos a la empresa C, ¿no? 600.000, ¿no?
Este es el consorciado que tiene mayor monto, ¿no? Y si tuviera fregada 1000, y si hubiera otro consorcio que tuviera 800.000, pues lamentablemente este pues pierde su oportunidad, ¿no? Pero si dijera pues, la suma total de los tres, de todos los consorciados, 1000, entonces te sigue en carrera. En el cuarto paso, ¿qué dice, no? Verificar si el consorciado que acredita la mayor experiencia del postor cumple con el porcentaje mínimo de participación exigida en las bases, ¿no? Si el consorciado que acredite mayor experiencia cumple con el porcentaje mínimo requerido, se podrá considerar su experiencia para calcular la experiencia del consorcio. Como dijimos, ¿no? Que si había monto mínimo, pero en este caso de este ejemplo no hubo monto mínimo, sino decía que el monto era 1.000.000 nada más. Entonces, por medida de obtener, pues, ¿no? Y estar dentro de la valla para poder participar, pues yo como miembro del consorcio limpio, pues me aseguré de tener 1.000.000, ¿no? Entre mis tres socios, ¿no? El cuarto no tenía nada, pero mis tres socios llegó a 1.000.000, ¿no? Pero si hubiera habido monto mínimo, ¿no? Como dice acá, ¿no? Se aplica el mayor experiencia, o sea, en este caso, esta es la de mayor experiencia, ¿a cuánto representa? Al 40%, ¿no? De la empresa. Sí cumplen. Jóvenes, vamos a pasar a cómo se formula un requerimiento. Bien, para formular un requerimiento, ¿no? Que viene a ser una solicitud formulada para contratar un bien o servicio o obra que satisfaga la necesidad de una entidad. La formulación del requerimiento da inicio al proceso de contratación y determinación en gran medida al éxito del mismo. O sea, ¿qué significa? El área, ¿no? Que haga su requerimiento. Muchas veces aquellas personas que trabajan en instituciones públicas dicen, ¿no? Vas a solicitar algo, quiero que me compren un escritorio, quiero que me compren me falta una computadora, mi máquina se malogró, no funciona. Necesitamos más sillas, más mesas, más escritorios. ¿Qué les dice el área de adquisiciones? Haga su requerimiento. ¿A través de quién? De planificación, ¿no? Después que haces tu requerimiento, te dice la planificación. ¿Y tienes plata? No, no tengo plata. ¿Y de dónde vas a pagar? Por eso los requerimientos se hace antes, ¿no? Del año, ¿no? Se programan, ¿no? Hace requerimiento. Este año debo comprarme 2 computadoras, 2 escritorios, debo renovar esta máquina fotocopiadora porque ya tiene bastante tiempo, entonces se programa. Si llega el mes y hacen su requerimiento, este requerimiento viene a ser, ¿no? El inicio, ¿no? De la adquisición o del contrato para una compra de un bien, un servicio o una obra, ¿no? ¿Qué, qué pretende el requerimiento? El requerimiento debe contener, ¿no? ¿O qué comprende el requerimiento? El requerimiento debe contener las peticiones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios o expedientes técnicos en el caso de obra. Deben incluir los requisitos de calificación que corresponden según el objeto de contratación, ¿no? Si hablamos de bienes, las especificaciones técnicas
un área de bastante responsabilidad, ¿no? Los servicios y obras a requeridas dimensiones, ¿no? Material, composiciones, entre otros, ¿no? O sea, todas las características más mínimas que pueden existir. Los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública, la resistencia del material, potencia, temperatura, humedad relativa, entre otros, según el caso, como sea, ¿no? A veces te compraron un HP, pero está bien, yo no quería un HP, pero yo quería una Toshiba, quería otra marca, ¿no? Eh, Además que es muy débil, su pantalla no se abre completo. O sea, infinidad. Siempre la parte usuaria, ellos quieren ganar y quieren tener pues, lo mejor, ¿no? Las condiciones, dice, en las que debe ejecutarse la contratación, lugar, plazo, penalidades, forma de pago, obligaciones, entre otros, ¿no? Condiciones, ¿no? El lugar donde se va a entregar, puesto en obras y casos de servicios, bienes, o en almacén general, en almacén central, en almacenes auxiliares, el plazo, ¿no? 2 días, 3 días, un día, ¿no? Las penalidades, si tú no cumples tanto de porcentaje, ¿no? Y debe incluir las exigencias previstas en la ley, reglamentos técnicos, normas meteorológicas, sanitarias, reglamento y demás normas que cumplan el objeto de condiciones con carácter obligatorio. Además, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales y técnicos, ¿no? Se verificará que exista en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dichas normas técnicas, no contravenga a las normas de carácter obligatorios. ¿Qué no quiere decir? ¿No? A veces adquirimos una maquinaria, por decir vamos a tomar el caso de un hospital y necesitamos una esterilizadora de servicios, de utensilios, ahora con esta pandemia, ¿no? Entonces, hay las instituciones sacan un presupuesto para ir a ver a empresas privadas que tengan los productos estos, ¿no? Vamos a poner, no necesitamos un esterilizador de instrumentos quirúrgicos, escucha, en Perú no se fabrican, ¿no? Se fabrican en España, marcas Siemens, ¿no? Otro tipo de marcas que hay en Alemania, en Francia, ¿no? Entonces, a través de Internet se comunican y las empresas designan, pues, un proveedor, ¿no? Sí, en Perú, en Lima, por decirlo, ¿no? Proveedor de Siemens, unas empresas capacitadas para entregar maquinaria de este tipo, ¿no? Aunque hay algunas que están imitándolo, ¿no? Más antes nosotros no fabricábamos ni lavadoras, ¿no? Ni cocinas, ni centrífugas. Ahora sí ya se está fabricando acá en Perú, ¿no? Entonces, debería tener una empresa, ¿no? O un organismo que cumpla dicha forma de normativa técnica y le dé explicación. En el caso de, por ejemplo, cuando se adquiere máquinas, la mayoría de universidades tienen las industrias alimentarias y tienen máquinas panificadoras de Nova, por ejemplo, ¿no? Nova es una empresa nacional, ¿no? Que tiene muy buenos equipos, ¿no? Y sus costos también son un poquito fuertes. Y a pesar de eso, en Lima existen empresas, ¿no? Inca, hay una empresa Inca con K, ¿no? Que hace todos los equipos igualitos que Nova, casi al 70% del valor de que Nova vende, ¿no? Que Nova te cobra hasta los cursos que te va a dar, los servicios, el equipamiento, el mantenimiento de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Te da 2 años de garantía. Y mientras que Inca pues, no te da capacitación, no te da nada, y es la misma maquinaria, el mismo equipo, los mismos motores inclusive, ¿no? Bueno, seguimos. Se debe incluir las exigencias previstas de la ley, reglamentos técnicos, normas meteorológicas y sanitarias, reglamentos y demás normas que regulen el objeto de la contratación con carácter obligatorio, ¿no? Dijimos, ¿no? Verificar la existencia del mercado es un organismo, ¿no? Muchas veces no
Hay empresas que vienen del extranjero y solamente pues porque licitó, por decir, con una universidad vendió un producto nomás y ya no de ahí desaparece, ¿no? El problema es que cuando se te malogra, pues no encuentras ningún mercado, ninguna empresa que te pueda dar la asesoría técnica ni por darte, ni venderte los repuestos, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuevamente tienes que ir a recurrir a la empresa del extranjero. Pero ahora con todo lo que es en internet, pues ya no hay necesidad que tenga acá representatividad, ¿no? Porque desde allá, el único problema es que si tú me quieres comprar mi máquina y yo vivo en España, pues tienes que comprarme al contado, ¿no? Y de ahí yo te ofrezco que sí te voy a dar garantía, ¿no? Y a veces, pues, simplemente desde allá te orientan la forma cómo vas a obtener la garantía y cómo vas a cumplir con eso. Bueno, pero cuando son de marca, su garantía es su marca, pues. Y se recuerde que no se debe hacer referencias o fabricaciones a procedimientos o procedimientos de fabricación, marcas, patentes, a tipo de origen, producción y determinado, ni descripción del oriente. ¿Qué es lo que sucede en esta parte de acá? ¿No? Cuando decimos marcas, ¿no? Cuando tú haces tus especificaciones técnicas y compras, ¿no? No se habla de tipo de marcas, sino tus especificaciones técnicas nada más, ¿no? Que tenga. Entonces, por eso es que acá, pues, cuando hacen un requerimiento de computadoras, no dicen quiero una HP, no dicen quiero una Sony, no, te la marca, especificaciones técnicas, disco duro de 1 giga, de 1 tera, memoria RAM de 32, ¿no? Tarjeta gráfica de 1 gigabyte, y cuando te entregan, te pueden entregar HP, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces tú le pusiste una característica de una tarjeta gráfica de 1 gigabyte y te llega de 570, uy, entonces ahí ya no, rechazan, por más HP que sea, ¿no? Por más Sony que sea, ¿no? Entonces son las cosas, ¿no? De que sucede y hay que tener toda la previsión técnica, pero la mayoría de jefes de almacén, de logística, ya saben ya ese tipo de normativa y ya están aplicándolo, ¿no? Todo al pie de la letra, ¿no? Papelito manda. Siguiente. Los requisitos de calificación. Buscar determinar que los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato y deben ser acreditadas documentalmente. Se agrupa en 3 rubros: capacidad legal, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor, ¿no? La capacidad legal. ¿Qué viene a ser la capacidad legal? Que la empresa esté constituida, que tenga dirección legal, ¿no? Que tenga el lugar donde después vas a ir a reclamar, que tenga teléfono donde contesten, ¿no? La capacidad técnica profesional, que tenga gente capacitada y preparada para ir a resolverte tus problemas, sin caso ganara, ¿no? Experiencia del postor, que haya vendido, o sea, a varias empresas, ¿no? Entidades, ¿no? Donde eso tú vas a poder llamar y decirle, uy, es cierto que tú compraste un equipo de fumigación con tal empresa, ¿y qué tal te salió? Bien, excelente, no tiene problemas, entonces, ¿qué más me recomiendo? Entonces, eso es lo que se trata, ¿no? Y que tenga los requisitos de calificación. 3 partes fundamentales para que, ¿no? Tomar una decisión, ¿no? Los requisitos de calificación se extraen de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expedientes técnicos, ¿no? Salvo la representación legal y experiencia del postor, las cuales se consignan directamente como requisitos de calificación. Miren, si nosotros nos ponemos en el lado de postor, ¿no? En el lado de postor, en la parte especificaciones técnicas o término de referencia o el expediente técnico, ahí ustedes hay un rubro, ¿no? Nuestra empresa, ¿no? Mantiene relación comercial con tal empresa, tal empresa, tal empresa. Sí, si ustedes entran a veces a alguna página web de cuando quieren adquirir algo, un bien, encuentran, ¿no? Y quieren adquirir un software, ¿no? Y dice, nosotros mantenemos o le vendemos software a tal empresa, tal empresa, tal empresa, ¿no? Entonces, uy, pero hay que verificar también, pues, de eso, unos 5 o 10 que tenga, yo verifico 2 o 3 si realmente, y qué tipo de observación o qué tipo de información me van a proporcionar, ¿no?
es importante eso, ¿no? Como postor, tú considerarías. Como empleado público, como funcionario, yo verificaría, ¿no? Que hay las dos partes, ¿no? ¿No? En la fecha, las bases estándar prevén los requisitos de calificación detallados en el anexo 1 de esta guía, ¿no? O sea, cuando lleguemos a esto, lo que es contrataciones y a las bases estándar, ahí vamos a hablar de esta partecita de acá, ¿no? Se recuerde que la entidad no puede imponer requisitos de calificación distintas a las señaladas en las bases estándar aprobadas por el OCDE. ¿Ok? Esto es muy importante, como nosotros como funcionarios públicos, que no podemos consignar un dato muy especial, ¿no? ¿No? Pero hay una partecita que dice IO. Entonces ahí aprovechan las instituciones públicas a dirigir los contratos, ¿no? Y hay casos, ¿no? De dirigir contrataciones, ¿no? Sino porque hay tantas denuncias, ¿no? Que le compró a su hermano, que lo que... Ya, eso ya lo tienen ya listo y previsto, ya. ¿Quiénes formulan el requerimiento? El requerimiento lo formula el área usuaria, es responsable de cada uno. Hay un micro. ¿Quién formula el requerimiento? Dijimos que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su formulación por error o deficiencia técnica que repercute en el proceso de contratación. En este caso, las obras, la elaboración de expediente técnico está a cargo de la independencia de la entidad que según las normas de organización interna tienen consignado dicha función o consultor de obra contratado por el Estado. Bien, hablemos de la primera parte. Existe en cada institución pública, ¿no? Una persona que se encarga, ¿no? El jefe, vamos a suponer, el jefe de tesorería necesita pues una impresora mejor de la que tenía, ¿no? Entonces tiene a su técnico ahí que le va a decir, hoy le va a encargar, ¿sabe qué? Juan, Pedro o Luis, encárgate, consígueme una impresora súper a la que yo tengo, ¿correcto? Tienes un día, lo manda a la calle, trae todos los formatos y trae todos los que, bien, elaboran su requerimiento. Pero ellos no ponen, oye, ¿sabe qué? Quiero que me compres de la tienda XX este producto porque ahí le he visto que es mejor. No, él no está para opinar, simplemente hace su requerimiento con las peticiones técnicas. Del área de logística tiene otra persona que trabaja en la parte de cotizadores. Él, la persona que de acuerdo a esa especificación que tiene, él tiene que buscar también. Tiene que ir. Al final de cuentas, llegará ahí a esa misma tienda o llegará a otra, pero el área de requerimiento requiere especificaciones, ¿no? Detalladas, le presenta. ¿Para qué? Para que no haya problemas posteriores, ¿no? Caso distinto, en caso de obras, pues existe una oficina, ¿no? De proyectos, de obras en cada institución pública que es la que se encarga, ¿no? Van a construir un edificio para el área COI, tiene su personal técnico que prepara el expediente correspondiente para que se trabaja en una universidad y necesita hacer una escuela, una facultad o un área, tiene su área de expedientes técnicos, formulación de proyectos. Si trabaja en el gobierno regional, de igual manera. Si trabaja en un hospital, de igual manera, ¿no? Tiene su área de especificación, ¿no? Dependencias cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dado su especialidad y funciones analizan los requerimientos formulados entre otras dependencias que colaboran y participan en la planificación de las contrataciones y realizan la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a sus requerimientos
previa de su conformidad, ¿no? Recuerda que las explicaciones técnicas, los términos de referencia, así como los requisitos de calificación pueden ser formulados por el órgano encargado de las contrataciones a solicitud del área usuaria, cuando por la naturaleza del objetivo de la contratación, dicho órgano tenga conocimiento para ello, debiendo tal formulación ser aprobada para el área usuario, justo lo que le estaba diciendo, ¿no? Dice, cuando se formule el requerimiento durante el primer trimestre del año, el órgano encargado de las contrataciones requerirá a las áreas usuarias la remisión de los requerimientos a ser contratados en el año fiscal, ¿no? Puede utilizar las estructuras recomendadas emitidas en anexo 2 y 3 de esta guía. El ACM, ¿no? Adquisiciones y contrataciones anuales, ¿no? Siempre lo hacen en noviembre, en diciembre están haciendo. Imagínense ahora con esta pandemia, me imagino que las universidades, el gobierno regional, ¿cómo va a desviar todos sus gastos dirigidos a una sola zona? No ha gastado nada, ¿no? Seguimos. ¿Qué criterios generales debe guiar la formulación de requerimiento? La finalidad pública, ¿no? Los requerimientos deben estar orientados a satisfacer fines e intereses públicos que reflejan la actividad prevista en el plan operativo institucional, ¿no? El plan operativo institucional es muy distinto al PI, ¿no? A las adquisiciones y contrataciones anuales. El plan estratégico institucional objetivo de estrategia reduce la desnutrición, dice crónica en niños de 3 años. Ese es un ejemplo, ¿no? Que nos da, ¿no? Objetivo estratégico, la acción estratégica, ¿no? Actividades, ¿no? El objetivo estratégico, vamos directamente a niños de 0 a 3 años. La acción estratégica, la vacuna, ¿no? La actividad, ¿en cuántos meses va a durar? En 36 meses, ¿no? Cuadro de necesidades, su vacuna. Su requerimiento, ¿no? El ETT y requisito de revisión para la contratación de vacunas, ¿no? La objetividad, el requerimiento debe formularse en forma objetiva y precisa, proporcionando acceso a condiciones de igualdad y procesos de contrataciones, y no tiene por efecto de creación de obstáculos que perjudiquen la competencia del mercado. Tiene que tener razonabilidad, el requerimiento debe sujetarse a criterios razonables y congruentes, debiéndose evitar incluir exigencias, formalidades costosas, innecesarias, incongruentes o desaprobadas, desproporcionadas, así como adoptar prácticas que limiten a efectos a libre competencia y proveedores. Yo justamente ayer estuve en una reunión y me causó, bueno, estaba de observador nomás, no estaba de... Eh, una universidad va a hacer un curso vía internet, o sea, vía Zoom, ¿no? Una capacitación, ¿no? Y va a ser específico, la escuela de odontología va a ser un curso de... Y dentro de eso, dentro de sus gastos, ponen eh, elaboración de afiches, trípticos y bancartas, casi 3.000 soles, ¿no? Confección de bolsas ecológicas ambientales casi por 3.000 soles. Y otros gastos adicionales que sumaban casi 7.000 soles. Menos mal que una persona que estaba ahí, que sí tenía voz y voto, dijo, y les hizo ver, pues, ¿no? Que esos tres ítems estaban mal dados, ¿no? Dijo, primeramente, si es algo virtual y por Zoom,
¿qué van a invertir? Pues le dijo, van a confeccionar la bancarta, los trípticos, ¿no? Y les van a tomar fotos, lo van a filmar y lo van a pasar vía internet. Cuando eso se puede hacer en PowerPoint y colgar, ¿no? Si hay un gasto que no se puede dar. Ahora la confección de trípticos, ¿a quién van a entregar trípticos? O sea, pues imagínense que si ellos no aprueban ese presupuesto, ¿m? Se hubiera originado un faneón, ¿no creen? Vamos a pensar mal, pues. ¿Ah? Confección de bolsas, el souvenir que se le llama, ¿no? Que a cada participante le dan una bolsita con su libretita, con su lapicerito, ¿no? ¿Y a quién le iban a dar? Pues por internet también, vía virtual también. Ya había un gasto innecesario ahí, ¿no? O sea, es una parte de lo que puede haber, ¿no? De la razonabilidad. Entonces, hay que tener cuidado si en caso alguien de ustedes es funcionario, lo nombra miembro del comité de adquisición, de aprobación, tienen mucho cuidado en eso, ¿no? Seguimos. La oportunidad. Debe asegurarse la oportunidad de satisfacción de la necesidad de las unidades teniendo en cuenta las plazas para gestionar la contratación desde la formulación del requerimiento hasta el perfeccionamiento del contrato en condiciones normales al acuerdo al tipo del procedimiento, ¿no? Recuerde que es importante verificar si la prestación requerida ha sido contratada anteriormente por la propia entidad o por otra, así revisando los antecedentes que abran en la entidad a través del SEAS. Se puede obtener información relevante para definir el requerimiento, tales como las características y condiciones de contrataciones e información sobre el mercado de los proveedores, entre otros. El link que les di anterior, las herramientas básicas, entonces el funcionario hará uso de esa herramienta. El postor hará uso de esa herramienta, ¿no? ¿Se puede modificar el requerimiento? El requerimiento puede ser modificado con el estudio de mercado durante los actos preparatorios con aprobación del área usuaria. Lo que va a suceder con lo de ayer que les conversaba, van a tener que modificar su presupuesto. ¿Qué significa? Que va a bajar su presupuesto, ¿no? Asimismo, durante el procedimiento de selección, con ocasión de consultas y observaciones, siempre que el área usuaria haya autorizado su modificación y cuente con la aprobación de dependencia que aprobó el expediente de contratación, ¿no? Hacemos un break de 10 minutos y continuamos. Deben estar cansados también.
Buenos días, familia. Buenos días, tíos. Espero que hoy estemos todos reunidos, quizás espiritualmente porque no podemos juntarnos por esta pandemia, pero esperemos que hoy estemos todos unidos y tranquilos. Lo más importante para mí es verlos tranquilos. Hoy se cumple 2 meses que Diosito decidió llevarse a mi mamá al cielo. Sé que es muy triste todo esto que pasamos día a día, pero yo solamente le pido a Dios y a la alma bendita de mi madre que nos cuide y nos proteja de todo mal, que nos siga bendiciendo, que nos siga cuidando, que siempre estemos unidos, que siempre estemos juntos como la familia que éramos. Saben que yo los quiero a todos, los quiero muchísimo. Y daría todo por estar en ese momento con ustedes, tanto en Chimbote, en Tacna. Daría todo por estar allá. Ha sido 2 meses muy tristes para nosotras, al menos nosotras dos, empezar a vivir el día a día sin ella, empezar a acostumbrarnos sin ella y empezar a hacer nuestras cosas sin ella. Pero con la voluntad de Dios nada se puede hacer. Ya estamos mejor, Cari y yo ya estamos mejor, ya asimilamos. Yo prometí que ya no voy a volver a llorar. Me extraño, sí, la tristeza va a estar, no sé por cuánto tiempo, quizás nunca se me va a ir. Pero sí le pido a mi madre casi todos los días que me dé fuerzas para seguir de pie y que me dé trabajo para poder seguir sustentando los gastos de mí. Yo quiero que ustedes sepan que a mí no me falta nada, que estoy bien, que estoy tranquila, trabajo, tengo alimento, tengo techo, no estoy pasando necesidades. Gracias a Dios no tendré grandezas, pero estoy bien de salud, no me he enfermado, Carelis y yo estamos bien. Y eso también quiero que estén ustedes bien, que sé que se cuidan bastante todos. Y más tardecita esperemos, aunque sea espiritualmente, una oración, una velita para mi mamá, para que ella piense que siempre la recordamos y que siempre pensamos en ella. No solamente en ella, sino también en mis abuelos, en mi tío Ever, en mi tío primo Enrique, y todos nuestros angelitos que están en el cielo hoy reunidos. Los quiero a todos, que Dios me los bendiga. Los extraño mucho. Cuídense, familia, un montón. Muchos besos y muchos abrazos a la distancia. Bendiciones. Bien, jóvenes, ya estamos de vuelta. Continuamos. Vamos a ver un cuadrito, ¿no? De acuerdo a las bases estándar, esto les va a servir bastante para que cuando entremos a la segunda parte, ¿no? Requisitos de calificación
previstos en las bases estándar, ¿no? En las licitaciones públicas, en el concurso público, en la adjudicación simplificadas, ¿no? Tenemos para el lado izquierdo, para mí, para ustedes va a ser el lado derecho, requisitos calificación, la capacidad legal, ¿no? En este lado tenemos bienes, servicios generales, ¿no? Consultoría en general, consultoría de obras, ¿no? Obras públicas, licitaciones, adjudicaciones, ¿no? Tenemos, ¿no? La capacidad legal en una representación en los bienes es obligatorio. En los servicios generales, de igual manera, consultoría, consultoría de obras, en obras públicas, ¿no? Es obligatorio la representación legal del postor, hablamos del postor. La capacidad legal en la habilitación en bienes, de ser el caso, ¿no? En servicios generales de igual manera, en consultoría en general de igual manera, consultoría de obras de igual manera, y en obras no se aplica la habilitación, ¿correcto? En capacitación técnica y profesional, ¿no? En bienes no es aplicable, en servicios generales sí, viene el equipamiento estratégico, en consultoría igual, en consultoría de obras también, y en obras públicas es obligatorio, ¿no? En calificación de personal en plantel profesional, ¿no? En bienes no es aplicable, ¿no? En servicios generales sí, consultoría, en consultoría de obras, ¿no? Y en obras es facultativo, ¿no? Equipamiento estratégico también es facultativo, ¿no? En lo que tenemos en capacitación técnica profesional y experiencia de personal en plantel profesional clave, en bienes es facultativo, en servicios generales facultativo, en consultoría de obra es obligatorio, en consultoría de obra obligatorio, y en obras también es obligatorio, la experiencia del personal o plantel profesional clave. En la experiencia del postor, en la facturación, en bienes es facultativo, ¿no? Facultativo en servicios generales también es facultativo en la facturación, no se aplica en consultoría, ¿no? No se aplica en consultoría de obras, ni tampoco en obras, ¿no? De licitación públicas o adjudicaciones, ¿no? El tipo de experiencia en bienes y servicios no se aplica, en consultoría general tampoco, en consultoría de obras sí, es la única. Experiencia de actividades, solamente en consultoría de obras, ¿no? Experiencia en la especialidad, solamente en consultoría de obra, en consultoría de obras, consultoría general y consultoría de obras. En experiencia en obras en general no se aplica, solamente en obras de licitación pública y adjudicaciones. En experiencia de obras similares no se aplica, y se aplica en obras, ¿no? Este cuadrito es importante, no se lo pido que se lo graben, pero lo pueden imprimir y mantenerlo a la vista para que ustedes puedan consultar cualquier cosita, ¿no? La estructura y recomendaciones, ¿no? Según el requerimiento de bienes, ¿no? En un anexo 2, ¿no? Pondrán acá el número de requerimiento y el año que corresponde, acá está año 2017, pero de acá se cambia, ¿no? Especificaciones técnicas, ¿no? Denominación de contratos, finalidad, antecedentes. Forma de pago. Todo esto lo vamos a ver posteriormente, por favor, tema por tema, ¿no? Vamos a verlo para poder obtenerlo. Jóvenes, hasta ahí alguna consulta. Vamos a pasar a ver lo que es
¿Alguna consulta? ¿Están ahí todos? ¿Regresaron? A ver, jóvenes. Pasamos lista. Me responden con un sí. Muy bien. Señorita Ticona, Ebony Ticona, Maribel, Janela, Ebony, Dania, Alejandra, tengo 5, son 13. Arnold, Anika. Anika, ¿es tu nombre? Ok. Bien, continuamos. ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación? Carmen. ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación y ejecución de obras? Con la entrada en vigencia de la modificación de Ley 30225 de Ley de Contratación del Estado y su reglamento, es aprobado por su Decreto Supremo 350-2015-F, en adelante el reglamento, ¿no? En las contrataciones de obras se deben identificar y asignar los riesgos previstos de ocurrir durante la ejecución de la misma. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a la directiva que se emita para tal efecto. La implementación de la gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones de las obras públicas. Ahora, para facilitar la aplicación de este espacio de la forma de OCE, publicó la Directiva 012-2017, ¿no? Ante una directiva según la cual el enfoque integral de gestión de riesgo abarca 4 procesos conforme a la guía del PMBOK del PMI. Identificar riesgos, analizar riesgos, planificar respuestas a riesgos y asignar riesgos. Dicha directiva incluyó además los formatos que debían utilizarse para el registro de riesgos, a fin de contribuir a un mejor entendimiento y aplicación de la gestión de riesgo, ¿no? A continuación se explica algunos de los pasos. Esto es lo que vamos a ver ahora es de forma teórica, posteriormente vamos a ver casos de riesgo que es muy distinto a lo que vemos, ¿no? En esta parte teórica, el proceso en el primer paso, ¿no? El proceso de identificar los riesgos previsibles de ocurrir alguna ejecución de la obra, digámoslo a través de un ejemplo, ¿no? Dice, la Municipalidad Distrital del Valle Alto, ubicada a 2.200 metros sobre el nivel del mar, requiere contratar la ejecución de una obra para la construcción de una carretera de 14 kilómetros de longitud, ¿no? Que luego de que permita mejorar la conectividad con diversas comunidades y el distrito vecino del Valle Sur. Esta inversión facilitará la comercialización de productos en la zona y la explotación del turismo de la aventura. Luego de ejecutar el procedimiento de selección correspondiente de la municipalidad, contrata con un consultor de obra para elaborar el expediente técnico respectivo, ¿no? Durante la elaboración de dicho expediente, el especialista a cargo de realizar el estudio geológico comenta al jefe de proyecto la ubicación que una cantera, debido a su proximidad de cantidad y calidad de material a extraer, piedras que serían labradas en la misma cantera y con su necesarias para construir la capa inferior de la carretera que podría ser utilizado
para durante la ejecución de obra. Mencionó que la cantera está ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar y por acceder a ella debía transitar por única vía no afirmada de 8 kilómetros, no zigzagueante y ascendente. Para esta información, el jefe de proyecto decide convocar a su equipo multidisciplinario para evaluar si las condiciones climáticas del lugar podrían generar un riesgo durante el proceso de construcción. Luego de revisar diversos documentos, realizar visitas a campo, entrevistas, el equipo verifica lo siguiente, dice, ¿no? Que de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología Hidrológica del CENAMI en el periodo de 2012 al 2016, el área donde se ubica la cantera tuvo el siguiente nivel de precipitaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, ven un cuadro, ¿no? De enero a diciembre de los años 2012, 2013, 14, 15 y 16, donde encuentran una variable, ¿no? Del nivel de precipitaciones mensuales, ¿no? En la cual, pues, es una variable muy distinta porque es el clima, no se puede predecir, lamentablemente, ¿no? Donde tiene unos niveles, ¿no? Por ejemplo, de enero de 2012, 86.3, de ahí baja a 74, en el 2014 sube a 90, en el 2015 sube a 110 y en el 2016 hace una bajada de 54, está abrumadora, ¿no? Entonces, esto es un riesgo totalmente, ¿no? En el mes de diciembre tiene 93.6 en diciembre, en el año 2013, diciembre son 105, en 2014 sube a 158, en 2015 baja a 109 y en 2016 baja a 81. Ni siquiera se puede sacar un promedio, ¿no? Porque no es así, lamentablemente, en 2017 podría ser otra forma, ¿no? Pero son los riesgos que está la empresa para hacer, ¿no? Entonces, el equipo contará de 5 meses, dice. No contaba con información registrada, por lo tanto, para afectar el análisis, se incluyó en estos meses un nivel de precipitación equivalente al promedio de años que habían información registrada. Con base a una visita al campo, la revisión del mapa de susceptibilidad de movimientos en masa del Perú, el informe preliminar del geólogo, ¿no? Se concluyó que las laderas aledañas de la cantera eran inestables y propensas a deslizamientos. No se encontró ningún riesgo del municipio sobre las ocurrencias de deslizamiento. El personal manifestó que había incorporado recientemente con su nueva gestión y no encontrar archivos del área de defensa civil, ¿no? No obstante, la pobladora de la zona mencionaba que los bloqueos de la vía se presentan sobre todo en periodos próximos al inicio del año escolar, febrero y marzo, según recordaban algunos, ¿no? O sea, se hizo un mapeo, ¿no? Y se obtuvo información por los mismos pobladores de esa zona, ¿no? Asimismo, ninguno de los entrevistados se recordó que haya presentado interrupciones en la vía y en otros meses. Debido a que en las estadísticas se advirtió que los meses de febrero y marzo tenían mayor cantidad de lluvias y conforme a lo manifestado por los pobladores, el equipo incluyó que existía el riesgo que en esos meses se produzcan huaicos que interrumpan el acceso a la cantera e impiden el traslado de los materiales, y siendo que la obra se ejecutara en un periodo de 24 meses, resulta relevante gestionar dicho riesgo. Por tanto, se procedió a registrar este registro utilizando el anexo 01 formato para identificar el análisis y dar presupuesto a los riesgos y a la directiva 012-2017 OCE de la siguiente manera, ¿no? Imagínense, ya se le ha proporcionado, ¿no? El link de los formatos, también se baja de ahí y encontramos el formato número 1 para identificar y analizar y dar respuesta a los riesgos. Como ustedes deben entender, en todo tipo de proyecto, ¿no? En todo lo que nosotros nos embarquemos actualmente en nuestra vida vamos a encontrar riesgos, ¿no? Uno de los casos ahorita actualmente nadie se imaginaba lo que iba a suceder, ¿no? El riesgo del COVID, ¿no? Tanta gente que está contaminada, tanta gente que no hace caso, tanta gente que dice que es mentira y sale y después con los problemas ahorita, ¿qué ha pasado? Los hospitales están colapsados, ¿no? Y si no nos protegemos, pues estamos inmersos a adquirir esa enfermedad, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿no? Debemos llegar a lo máximo. Ayer escuché una noticia donde un médico decía, ya todos tenemos el COVID, lo único que falta es que se nos manifieste nada más, que ya estamos en una etapa de que va a ser crucial y fatal de medida de que uno salga o se exponga a los problemas, ¿no?
Aparte de eso, ¿no? Tenemos un problema fundamental, la parte económica. Nadie ha previsto esos riesgos. No es como el caso que ahorita estamos viendo, ¿no? Se va a construir 14 kilómetros de una carretera para dar accesibilidad a una zona para que puedan sacar su producto, para que haga conectividad con ellos, turismo y tantas cosas, pero tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, en el formato que vamos a ver, ¿no? El formato se, se baja del sistema, lo imprimimos y empezamos a llenarlo, ¿no? Porque esto es primordial en un proyecto. Estamos todavía recién en el proyecto, ¿no? En el perfil del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos acá el número y fecha de documento, el número del proyecto, ¿no? Del formato, ¿no? Pero si estamos en el año 2017, en este caso, tomemos el año 20 y pondríamos, ¿no? 1-2020, ¿no? La fecha de hoy día, 098-2020, ¿no? El nombre del proyecto, en los datos generales, construcción de la carretera para el mejoramiento de la conectividad con diversas comunidades del distrito Valle Sur, ¿no? Ese es el nombre del proyecto. Ubicación geográfica, distrito Valle Alto, distrito del Valle del Sur, ¿no? El código del riesgo, el R001, descripción del riesgo, bloqueo de la vía del acceso, posiblemente durante los meses de febrero y marzo, ¿no? Que ocasionaría retrasos en la obra. Ustedes dirán, pues, entonces no trabajamos en el mes de febrero y marzo, pues empecemos en abril, ¿no? Tendríamos que analizar nuevamente abril, mayo, junio, ver qué tipo de riesgos hay en ese mes, ¿no? ¿No? O sea, los riesgos son de acuerdo al tiempo, a la fecha, ¿no? Y del clima, ¿no? Causa 1, deslizamiento de lodo y piedra durante las precipitaciones fluviales, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, recordar que para identificar, ¿no? Los riesgos se puede utilizar las siguientes herramientas, ¿no? Tormenta de ideas, los análisis de FODA, fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas, lista de verificaciones, revisión de documentación y diagramas de causa y efecto. Asimismo, se puede revisar la lista de iniciativas de riesgo detallados en el numeral 7.2 de la Directiva 012, ¿no? 2017 OCCD. Riesgo de errores e eficiencias en el diseño, ¿no? O sea, riesgos de construcción, riesgos de expropiación de terrenos, riesgos de geológicos y geotécnicos, riesgos de interferencias y servicios afectados, riesgos ambientales, riesgos arqueológicos, riesgos de obtención de permisos y licencias, riesgo de eventos de fuerza mayor o en caso fortuito. Eso estamos ahorita. La pandemia es un riesgo de efecto de fuerza mayor a caso fortuito. Riesgos regulatorios o normativos y riesgos vinculados a la acción de construcción y daños a terceros, ¿no? Debemos verificar que existan coherencias lógicas entre el riesgo identificador y las causas que los originan, ¿no? El paso 2, analizar el riesgo. En el proceso se analiza la probabilidad de corregir el riesgo, el impacto que tendría en la ejecución de la obra, clasificando los riesgos identificados en función a su prioridad, sea esta alta, mediana o baja. Para ello, la directiva establece que la entidad puede usar la matriz de probabilidad e impacto contenido en la guía del PMBOK, ¿no? Del PMI, o caso contrario, el desarrollar su propia metodología. Ahora bien, la asignación de determinado valor muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto, la probabilidad del impacto obedece al criterio profesional y técnico del equipo responsable. Sin embargo, para hacer más efectivo dicha evaluación del equipo, puede elaborar una escala definiendo los criterios que tomará en cuenta para cada valor. Veámoslos en un ejemplo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia, dice, el equipo a cargo de la elaboración del expediente técnico analiza qué tan probable es que se interrumpa la vía
acceso a la cantera en febrero y marzo. Para ello, de acuerdo a la documentación recibida, incluye que un nivel de lluvia intensa en la zona que podría generar deslizamientos, ¿no? Se verifica cuando la precipitación mensual supera a las 100 mm. En tal sentido, se elabora la siguiente escala. Muy alta, 0.90. En los últimos 5 años, de febrero a marzo, se superó los 100 mm siempre, ¿no? Altas a 0.70. En los últimos 5 años se superó los 100, ¿no? mm en 3 a 4 ocasiones en cada mes. Moderada 0.50. En los últimos 5 años se superó los 100 mm en 2 ocasiones en cada mes. Y una baja en 0.30. En los últimos 5 años superó la mm en una ocasión en cada mes. Y muy baja 0.10. En los últimos años de febrero y marzo nunca se superó, ¿no? Esta es la denominación y la escala. Ahora, vamos, si el equipo advirtió que resulta altamente probable que durante los meses de febrero y marzo se produzcan deslizamientos que bloqueen la vía de acceso a la cantera e impidan el traslado de material, en efecto, al verificar la estadística histórica, se advierte que en 3 ocasiones se superó los 100 mm cada vez. En tal, y como se muestra a continuación, ¿no? En febrero, ¿no? En el 2012, 2013, ¿no? Y en el 2016, ¿no? Y en marzo, en febrero de 2012, 2013 y 2015, ¿no? 2014. Por tanto, se registró la probabilidad de ocurrencia del riesgo marcado en una X en la celda que se ubica a la derecha de mayor alta de la siguiente manera, ¿no? Alta a 0.70, ¿no? El impacto de la obra, ¿no? El equipo a cargo de la revisión del expediente técnico analiza cuál sería el impacto de la obra si se interfiere el paso de la vía de acceso a la carretera, ¿no? En tal sentido, advierte que es sumamente importante que no afectar la ruta crítica de la obra para cumplir con el plazo de la obra en 24 meses. El equipo determina entonces que normalmente al día se requiere que el volquete traslade 100 toneladas de piedra desde la cantera para construir la capa inferior de la carretera. No obstante, en el peor de los casos, como mínimo, se necesita trasladar 80 toneladas de piedra en un día para no poner en riesgo la ruta crítica. Por lo tanto, se asigna criterios a escala del impacto de la guía PMBOK de la siguiente manera, dice, ¿no? Muy bajo, 0.5, se traslada entre 95 a 100 toneladas por día. En bajo, a 0.10, se traslada entre 90 a 94 toneladas por día. Moderado, 0.20, se traslada 85 a 89 toneladas por día. En alto, 0.40, se traslada entre 80 y 84. Muy alto, 0.080, se trasladará a 80 toneladas por día, ¿no? Es su cuadro estadístico para el traslado, para que ellos no tengan ningún problema. Así el equipo evalúa cuál sería el impacto de la obra si se interrumpiera, ¿no?, en la vía de paso a la cantera. Por eso se estima que se demoraría 6 horas rehabilitar el tránsito en la vía. Asimismo, se advierte que debido a ese tiempo de paralización, el volumen de traslado únicamente 50 toneladas de piedra en lugar de 100. O sea, al 50% bajaría en esas 6 horas el traslado por el clima, ¿no? Que normalmente transcurriría durante la jornada diaria de 12 horas, por lo tanto el impacto sería muy alto, ¿no? Así el equipo evalúa cuál sería, ¿no?, el impacto de la obra, ¿no? Y se interrumpe por 6 horas, o sea, de las 12 horas que trabaja solamente van a trabajar al 50% nada más, ¿no? Y la cantidad de producto de toneladas se vería afectado, solamente el 50% se trasladaría, ¿no? Entonces el impacto, ¿no?,
En consecuencia, se podrá registrar la escala de impacto marcando con una X la celda que ubica a la derecha del valor muy alto, ¿no? O sea, acá habría un riesgo muy alto, ¿no? A 0.8. La suma una vez el equipo ha registrado los valores de probabilidad y el impacto del formato contenido en la directiva calculará de manera automática la puntuación del riesgo y priorizará obteniendo según los resultados. Detectando el riesgo, pues la empresa deberá, ¿no?, superar esto o ver la forma, cómo va a tener, ¿no? Porque imagínense, o sea, estos riesgos originan gastos, ¿no? El análisis cualitativo de riesgo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia muy baja, 0.10, ¿no? Baja 0.30, moderada 0.50 y alta 0.70, ¿no? Y muy alta 0.90. La probabilidad, según de acuerdo, ¿no?, el análisis cualitativo de riesgo, la probabilidad de ocurrencia sería 0.70. El impacto de ejecución de la obra sería alto a 0.80. Y la priorización del riesgo, la puntuación del riesgo, que va a ser igual a la probabilidad más el impacto 0.56, ¿no? Prioridad del riesgo alto, una prioridad alta de riesgo, 0.56 pasó del 0.5. El impacto negativo de un evento no es un riesgo, por ejemplo, la afectaría de la ruta crítica no constituye un riesgo, sino que es el resultado de la ocurrencia de un evento, por ejemplo, la interrupción de la vía acceso a la carretera. El paso 3, planificar la respuesta de riesgo. En este proceso se selecciona la estrategia y acciones a seguir para dar respuesta al riesgo, identificando asimismo, se identifica el disparador, ¿no?, del riesgo, es decir, la situación que nos alertará a la presencia de riesgo. Las estrategias que se pueden adoptar son las siguientes, conforme a la guía del PMBOX del PMI. Mitigar, que implica llevar a cabo acciones que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo sobre la obra, ¿no? Evitar, ¿no?, que supone eliminar las causas generadas del riesgo o proteger al proyecto de impacto de riesgo. Ante esta estrategia puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto. Aceptar que se implique reconocer la existencia del riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa, ¿no? Y transferir, que supone trasladar el equipo negativo del riesgo y responsabilidad de gestionar adecuadamente el mismo a un tercero, por ejemplo, a través de la contratación de un seguro, ¿no? Como nosotros ahorita actualmente hablamos del COVID, decimos, ¿no?, estamos en la etapa de mitigación, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta qué cosa es mitigación, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa mitigar? Estamos en una etapa de mitigación donde nosotros debemos de tratar a través de acciones, ¿no?, de reducir la probabilidad de que uno se contagie, ¿no? Si anteriormente salías con una sola mascarilla, llegabas a tu casa y te sacabas la mascarilla, no hacías limpieza de tus zapatos, de tu ropa, pues ahora actualmente ya no vas a usar una mascarilla, vas a usar dos mascarillas. Inclusive la mascarilla facial, vas a llegar a tu casa, vas a tener ahí un lavador, un depósito con agua con lejía para desinfectar tus zapatillas. De repente vas a agarrar tus zapatillas, vas a ir al caño y escobillarlas, ¿no? Y sacarte la ropa, ducharte, ¿no? Qué sé yo, pero tratar de reducir la probabilidad de que uno se contagie, ¿no? Interesante el tema. Seguimos. Asimismo, dice, de corresponder en este proceso que se debe definir el disparador del riesgo, el cual es un indicador relacionado a un evento o situación que nos indica que un riesgo está próximo a ocurrir, esto señala la advertencia habilitada a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo, ¿no? Como hemos dicho, ¿no?, una respuesta a un riesgo, pues ver, ¿no?, y tener un seguro, pues, ¿no? Luego de un intercambio intenso de opiniones, el equipo encargado de elaborar el expediente técnico decide adoptar la estrategia de mitigar el impacto que tendría la interrupción de la vida.
En este caso, por ejemplo, suspenden el trabajo, suspenden la obra durante los 2 meses, ¿no? Se alarga, ¿no? 2 meses más por motivos circunstanciales, ¿no? Así, de acuerdo a establecer un turno adicional para el recojo de materiales, así es que Senami pronostica dentro de un conjunto de características climatológicas una precipitación igual a mayor a 15 mm diario, nivel que el equipo considera que una intensidad tal que podría generar deslizamiento de laderas aledañas a la cantera. Además, se prevé consignar una zona de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de material que se traslade ante la materialización del riesgo. Por tanto, procede a registrar el plan de respuesta al riesgo utilizando el anexo 1, formato para identificación del riesgo, analizar y dar respuesta al riesgo de la activa 002-2017 de la siguiente manera, ¿no? Respuesta a los riesgos, el punto 5.1, estrategia, mitigar el riesgo, ¿no? Evitar el riesgo, aceptar el riesgo o tratar el riesgo. Entonces, aquí ellos han optado por mitigar el riesgo, ¿no? El punto 5.2, disparador de riesgo, pronóstico de un nivel de precipitación fluvial igual a mayor a 15 mm diarios, acompañado, de hecho, con la estadística del Senami, ¿no? Y el punto 3, acción para dar respuesta al riesgo, establecer un turno adicional de 2 horas para duplicar el acopio diario de materiales. Acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de material que se traslada desde la cantera, ¿no? O sea, mira, esa es la acción, ¿no? Para mitigar el riesgo, ¿no? Recuerde que las acciones o planes de intervención deben contribuir a realizar la estrategia definitiva, no deber formularse acciones o planes de carácter general y que no señalen muestras concretas, ¿no? Paso 4, asignar riesgos. Finalmente se debe asignar el riesgo a la parte que está en mejor capacidad para controlarlo, ¿no? Es un cuadrito. Vamos a ver si lo podemos voltear. No se puede voltear. Ya. Cuadrito, por favor, ustedes lo imprimen y lo pueden analizar. Donde acá tenemos, ¿no? El anexo 3, donde el número de fecha del documento, no viene el número, la fecha, los datos generales del proyecto, ¿no? Como la parte 1, ¿eh? El nombre del proyecto y código del riesgo, descripción del riesgo, la prioridad, mitigar el riesgo, ¿no? Este es el hoja resumen ya del riesgo, ¿no? Y contiene para realizar el plan, ¿no? Esa es la que hemos visto en la hojita anterior. Ahí está, ¿no? En esta. Jóvenes, ¿hasta ahí algún problema, alguna inquietud? Tenemos 15 minutos que nos falta. Nos ha quedado 2 temas. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar con este último que es comparación de precios. El OCE también nos facilita cómo hacer un procedimiento de comparación de precios cuando es a menor cuantía, ¿no? De acuerdo a la ley 30225, la ley de contratación del Estado, ¿no? Introdujo la comparación de precios como un nuevo procedimiento de selección en las entidades para realizar o contratar bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distinta a lo de consultoría, que no son fabricantes o prestaciones decidiendo las especificaciones o condiciones
del contratante, siempre que sea fácil de obtener o que tenga un estándar establecido en el mercado, ¿no? Más que todo funciona para lo que es bienes y servicios, ¿no? El complemento de la Ley de Contratación del Estado, aprobado con Decreto Supremo 350 del 2015, EF, ¿no? Y la Directiva 0022-2016 OS, del OCE, disposición aplicable a la comparación de precios. En adelante, la directiva establece las condiciones para la aplicación de procedimientos de comparación de precios, incluyendo el formato de uso obligatorio, ¿no? Ahora bien, el órgano encargado de las contrataciones del Estado, ¿no? En la entidad es responsable de conducir procedimientos de comparación de precios, debiendo ceñirse a las disposiciones establecidas de la ley y al reglamento de la directiva. En este sentido, el objeto de orientar la labor de dicho órgano o continuación se explica cómo paso a paso, cómo vamos a hacer vamos a cumplir esta comparación de precios, ¿no? Tenemos el paso 1. Paso 1. Verificar que los bienes o servicios en general a contratar cumplan las condiciones previstas para emplear la comparación de precios, ¿no? Una vez definido el requerimiento del área usuaria, ¿no? De la OEC, ¿no? La oficina encargada de contrataciones, debe verificar que los bienes o servicios en general a contratar cumplan íntegramente con las condiciones para emplear la comparación de precios. Son de disponibilidad inmediata. Estos los bienes y servicios están listos para ser usados o prestados. No son fabricados o prestados siguientes las explicaciones o indicaciones de la entidad contratante. En caso de bienes, no debe registrarse fabricación o importación o solicitud, adecuación y modificaciones o de la realización de trámites administrativos, tales como la obtención de licencia, autorización y otras necesarias para la ejecución de la prestación. Son fáciles de obtener y tienen un estándar establecido por el mercado. Los bienes y servicios se comercializan bajo una oferta estándar cuando son ofrecidos en el mercado en igual condiciones por distintos proveedores. Por ejemplo, dice, el Ministerio de Deportes requiere adquirir 2 televisores LED, ¿no? De 85 pulgadas, ¿no? Para la promoción de recreación y promoción del deporte. Entonces el OEC, el organismo encargado de contrataciones, verifica que los equipos requeridos no están incluidos en catálogos electrónicos de acuerdo a marco, ¿no? Ahí está dando el IP de... Ahora con los aplicativos es más fácil. Entonces, el modelo de solicitud de cotización también está en los formatos, ¿no? Se imprime, se llena, ¿no? Y mandará datos de la entidad, nombre, RUT, dirección, correo electrónico, persona a contactar, ¿no? Ahí tenemos los dos personas, ¿no? El objeto de la contratación, ¿no? Tenía uno más, ¿no? Y el paso 3, ¿no? De igual manera va la firma del representante. Recuerde cambiar la solicitud de cotización. La entidad debe recordar al proveedor que para remitir su cotización debe utilizar el formato incluido, el anexo 3 de la directiva de cotización. La OEC puede utilizar la guía comercial proveniente de escritos en la RMP para identificar a proveedores que podría solicitar la cotización. Esta guía permite hacer búsqueda por ubicación geográfica, lógico, con este link, ¿no? Y mediante el RUC.
Opción, debe obtener información directa del mercado, dice. Cuando el mecanismo utilizado no sea la solicitud de cotización, debe optar por información de manera directa del mercado, ya sea mediante la consulta o portales electrónicos de manera presencial. Yo ahorita voy a limpiar porque voy a cambiar. Ya faltan 10 minutos y ya acaba mi curso. Informe de tener dicha la OSC debe verificar previamente que los proveedores de objetos de indagación cuenten con inscripción vigente en la RNP, ¿no? Y hacemos el cuadro. El paso 3 es hacer el cuadro correspondiente, ¿no? Una vez verificado todos los datos, ¿no? A través, ¿no? De link que nos dan, ¿no? Elaboramos nosotros el cuadro, ¿no? El proveedor Electro TV SAC, ¿no? RNP, sí. Inhabilitado, no. Cumple con EET, sí. Precio, 35.000. Solución inteligente SAC, 37.750. Y el ACTX, electrodoméstico, sí, y 38.400. Entonces, ¿a quién se le da la buena pro? Al que presenta más bajo su precio. En este caso, ¿no? Electro TV, ¿no? De otro lado, si hubiera optado por obtener información directa del mercado, dice, la OEC debe emitir un informe en el cual el proveedor el menor precio y solicitarse la presencia de la declaración jurada detallada en el anexo 4 de directiva. Una vez que ya tiene eso, hace el informe y le manda, ¿no? Para que entregue el producto, ¿no? El cuarto paso, otorgar la buena pro, ¿no? Pedirá la información correspondiente, ¿no? Y harán el contrato o sacarán la orden de compra, ¿no? Entrega el producto y pasa a su pago, ya que es otra oficina la que la ven.